Hola Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Bien, en en este momento. Estás Digo, complicado. porque ¿Recién salís del sí, trabajar? sí, estamos saliendo. Eh, Trabajando mucho con el tema de la denuncia penal a Vidal y estábamos yendo a una nota en un canal más grande, al alcance de la gente, y bueno, nos acaban de levantar la nota porque el gobierno está preocupado por la denuncia y empieza a actuar, digamos. Santiago, contanos para todos, ¿en qué consiste la denuncia? Muy sencillito es, por distintas razones, el Estado Nacional asiste a las provincias. Una de esas razones puede ser el déficit en cajas provisionales, problemas para pagar la jubilación, etcétera. Entonces, en el 2016, el Estado Nacional firmó con un acuerdo con María Eugenia Vidal, que le enviaba 5.500 millones de pesos para cubrir 2 años de déficit, y esa plata no llegó. Esa plata debía terminar en el Banco Provincia, porque el banco había adelantado plata para pagar jubilaciones. Es muy grave, pues muchísima plata, y la gobernadora firmó ese acuerdo, y hay un decreto provincial, el 791 del año 2016, que tiene incluido y adjuntas las actas firmadas entre Basavilbaso y Vidal, y la plata no puede ser derivada para otra situación. Está prohibido, y ahí es donde incluso la denuncia Mirá. se hace a nivel penal, porque así sea para una obra de beneficencia que lo hubiera hecho, para arreglar la escuela de Moreno que explotó, bueno, así lo hubiera Claro. hecho, para eso no la puede usar. La tiene que derivar al lugar donde ella se comprometió como gobernadora a enviarla. Y le mandó al banco una letra, que es un pagaré, que dentro de unos años va a pagar la provincia. O sea, Endeudándonos a todos nosotros. nos endeudó a la provincia con el banco. El problema es por qué Claro. endeudó si había efectivo, Claro. que le llegaba del Estado Nacional. Una estafa espectacular. Podría ser llamada estafa. Nosotros queremos que la justicia determine qué es lo que corresponde, y cuál es la penalidad que corresponde. Muy bien. Santiago, esta denuncia la llevó adelante la Comisión Gremial Interna, ustedes mismos. Nosotros, Comisión Gremial Interna de la Seccional Buenos Aires, pero obviamente esto se pone al alcance de la Asociación Bancaria y de todas las gremiales del Banco del Interior, para que la empujen, y porque estamos todos en la misma pelea. Claramente. Santiago, en el programa de hoy, bueno, de alguna manera nos contaste la actualidad del gremio, ¿no? Claro. La actualidad de la Comisión Gremial Interna. Hoy en el programa hicimos un programa particular de sindicalismo, y queríamos precisamente hacerte unas preguntas por ahí no tan actuales, sino un poco más, unas problemáticas más, si se quiere, cotidianas, que vos vivís a diario como secretario general de la Comisión Interna del Banco Provincia. Acá te hicimos una pregunta, la producción hizo una pregunta un poco graciosa para descontracturar, que es la siguiente: en la escala del 1 al 10, ¿cuánto te molesta que la gente confunda los términos bancario y banquero? 10, digamos. Lo peor es 10, es 10. Es decir, Claro. nosotros Ustedes son banqueros, Santiago, claro, no se queje. Sí. No, se trabaja en condiciones pésimas en el conjunto de los bancos. No se reconoce el convenio. Claro. Que está firmado del año 75, son patronales golpistas, patronales todas, ¿no? Las bancarias, y en este momento hasta las públicas no respetan los derechos laborales. Así que se sufre mucho, y se ve los resultados de las políticas patronales en las enfermedades de los compañeros. Sí, muchísimas enfermedades psicológicas y ligadas al estrés, como mucho ACV, muchos problemas coronarios, muchos problemas de depresión, muchos problemas de enfermedades de piel, presión alta, etcétera. Son las enfermedades clásicas que tiene un bancario. Sí, y que aumentan con el tiempo. Es más, y encima después las patronales, cuando vos estás un poquito ya desgastado, hace lo mismo que con un cajero automático: si no anda, lo tiro a la basura. Claro. Entonces te ofrecen irte. Vos en los bancos privados raramente ves personas de más de 45 o 50 años. Claro, sí. Pueden observarlo entrando a cualquier sucursal. Claro, sí. Exactamente. Santi, habías dicho algo muy interesante,
que es importante que la gente lo sepa. El convenio es del año 75 y es una situación que le suele pasar a la mayoría de los convenios de los grandes gremios. ¿Por qué es la causa que no se haya podido abrir y establecer nuevos convenios en esta época, por lo menos en el siglo XXI? Porque las patronales, venida la democracia, ni siquiera respetan a esos convenios que estaban de antes del 76 y que hay una ley nacional que restableció la vigencia de todos los convenios. Vos después tenías en cada gremio discutir los nuevos convenios, etcétera, pero nunca se ha podido discutir en serio. ¿Y por qué? Entre otras cosas, porque las patronales de todo el país, de todos los convenios en general, si hay algo que le aplaudieron a la dictadura es que liquidara esos convenios porque a ellos les cocinaba gastos en demasía de lo que ellos quieren distribuir como masa salarial. Claramente. Sean vacaciones, sea lo que sea. O sea, acá el empresariado argentino apoyó el golpe y no le tembló la mano para dejar pasar miles de muertes. Así que esa es la situación que se vive en el país. Por eso no cambian los convenios y porque la relación de fuerzas tampoco ha dado estos años para fundamental, claro, sí. firmar nuevos convenios mejorados, porque tampoco pueden ir para atrás y con toda la complicidad de la CGT. Del 83 para acá pocos se salvan de las críticas. Hoy podemos recordar a un Saúl Ubaldini por un proceso de resistencia, pero todos se han entregado a la larga o a la corta. Los compañeros de cualquier trabajo hoy en día han logrado incluso que los jóvenes no sepan de qué se trata un convenio, y el convenio regula tu vida como trabajador, tu vida, no las 8 horas de trabajo ni siquiera, porque de ahí dependen las vacaciones, depende tu salud, depende qué te da el patronal para que vos te cuides trabajando, etcétera. En ese sentido, Santiago, te queríamos hacer una pregunta. Vos comentaste en este diagnóstico de por qué los convenios desde el 75 no se abren, no se modifican, es el rol de la CGT. Y te queríamos hacer una pregunta. En esta época, 2018, ¿qué es hoy pensar la burocracia sindical? ¿Es la misma que en la época de Bandor, de Rucci, de la época de los sindicatos que se entregaron a Menem, Daer y compañía? ¿O es una nueva? Sí. Yo creo que no llegan a ser tan violentas como el bandorismo, cómplice el bandorismo del primer desaparecido que hubo en el país. Pero no llegan a ser tan duras porque han logrado también una suerte vuelvo a esto, de que el trabajador joven desconoce, y desde la dictadura que marcó que el activista y ser activista sindical era jodido, podía desaparecer, eso también se transmite de generación a generación. Entonces hay un miedo, y por otro lado ellos son la vergüenza de la clase trabajadora, pero no hay que echarle la culpa a la CGT. Hay que ir más bajo, es decir, ¿qué hizo cada gremio y qué hace cada gremio por conservar el convenio de trabajo? ¿Qué hace la asociación bancaria que tiene un discurso fenomenal, pero resulta que en cada banco entras y no se respeta ni el horario de trabajo? O sea, los gremios han permitido por abajo los convenios, ni se aplican ni siquiera eso que es del año 75. Ni se aplican en los hechos, no se habla. La reforma laboral que van a discutir va a instalar acá cuestiones nuevas para los trabajadores, deplorables, pero ¿son nuevas? No son nuevas. Va a legalizar lo que hacen las patronales y que permite cada sindicato. Sí, acá, si no se le echa la culpa a los tres gordos y todo con eso zafan, ¿viste? No unifica. Si la mayoría de los sindicatos están afuera de la CGT, ¿me pueden decir usted por qué no hay paro nacional? Es una muy buena reflexión. ¿Por qué hubo tres paros contra Macri si todos los sindicatos están puteando a Daer? Claro, es una muy buena reflexión. No habría, por ejemplo, nosotros proponemos que se haga una mesa donde se sienten todos los que están contra la CGT y contra el gobierno. Y ahí incluyamos a compañeros como aceiteros que se la están rebancando y están mejorando las condiciones de trabajo, o sea, vienen contra marea. No son todos iguales. Y algunos tienen muchos picos, pero poca fuerza por abajo. Claro. Y en relación también a esto que vos comentás, ¿no? Es muy interesante tu reflexión de que no solo echarle la culpa a los tres gordos eximen a los gremios de sus responsabilidades en esta lucha. Respecto de también esto que ha generado la crisis del sindicalismo, ¿no? El hecho de que entre los gremios se produzcan envidias, miradas con despecho, ¿no? Ustedes de alguna manera
dentro del sindicalismo reciben un poco esa acusación de que son una especie de aristocracia obrera o que tienen un nivel salarial muy alto y que no merecen el salario que reclaman, ¿qué más quieren, no? Sí, pasa todo eso, pero también eso es inculcado desde la dirigencia, porque la dirigencia compite hasta en las movilizaciones y hace que los trabajadores se enfrenten entre sí por un lugar más adelante. También influye en lo que piensa un trabajador de su propio sindicato el hecho que el representante vive como rico y a él no le alcanza. Influye, hay un montón de cosas que han ido influyendo, pero que tienen que ver con el rol de la burocracia sindical, que se transformó en empresario. Claro, sí, sí, sí. Son empresarios, no trabajan hace 200 años. El problema igual no es no trabajar y gozar de una licencia. El problema es que esa licencia se use todos los días dentro del lugar de trabajo, como hacemos nosotros en la comisión gremial. Claro. Tenemos licencias gremiales, pero estamos en contacto permanente con los compañeros del lugar de trabajo. No nos desentendemos, porque una vez que te alejas de los compañeros, perdés noción de la realidad y empezás a tener quizá un roce con la patronal, etcétera, que vos no estás sufriendo tanto lo que está pasando. Claro. Y ahí empezás a negociar cosas, y ahí es la transformación del delegado. Ahí es como cuando se burocratiza, podríamos decir. Ahí sí, pero hay que pensar también la burocracia. Yo por ahí ideológicamente la veo desde ahí, pero también hay que pensar por qué, aunque se da todo el proceso de listas únicas, no hay, la oposición es muy difícil, que vos hoy en los estatutos de los sindicatos no te permiten, o hay sindicatos que realmente, como en la UOM, presentás lista de oposición y al otro mes estás despedido, pues el sindicato te marca. Claro. Entonces te marcan de la patronal, y la burocracia llega a eso, que recién decíamos el bandorismo, no bandorismo, pero la gente, después el laburante, va y vota a un sector. Por miedo, algunos puede ser, pero hay sindicatos más flexibles, donde son totalmente burocratizados y flexibles en el hecho que por ahí no son tan violentos de hacerte echar ni nada, pero el estatuto te impide presentarte, tienen limitaciones de todo tipo para que alguien se presente, te piden, por ejemplo, para acceder, tiene que haber sido ya miembro de una comisión gremial para subir a ser candidato para una seccional. Pero flaco, si no me dejás presente, si yo, Claro, el único que es, si hace 20 años vos estás en la seccional, ¿cómo voy a presentar yo si vos no lo largaste nunca? Claro, no largo, claro. ¿Y por qué esas limitaciones? Bueno, hay un montón de aspectos para discutir de lo que es la burocracia sindical, pero hay un punto quizás que hay que escarbar más, que es que hay todo un gran sector de trabajadores que termina aceptando eso. Claro. Termina aceptando ese rol de la burocracia, entonces va y vota. Justamente te estábamos preguntar eso, que es muy fácil apuntar a las Alejandro te habla, ¿cómo te va? Santiago, que es muy fácil apuntar hacia los dirigentes, pero ¿qué sucede con los trabajadores, no? Porque a veces nosotros nos hacemos la siguiente pregunta: en algunos ámbitos de trabajo donde nos movemos nosotros siempre hay alternativas, y sabemos que también las realidades de los sindicatos cada uno tiene sus propias complejidades y sus propios problemas, ¿no? Sí. Pero siempre, bueno, decimos, en algunos ámbitos hay posibilidad de votar a algo que no es la burocracia, pero sin embargo se opta por la burocracia. ¿Se entiende? Sí, porque ahí interviene, me parece, las pautas culturales que ha ido marcando los sucesivos gobiernos, incluida la dictadura. Claro. Es decir, el corte de trabajadores que masivamente peleaban por una sociedad más justa fue a sangre y fuego. Exacto, sí, sí. O sea, y fue con muerte, con desaparición, con robo de hijos, violación de compañeras, todo incluido, todo lo que quiera de un genocidio. Exactamente, todo sí, incluido. Sí. Y eso no se pasa de un día para el otro. Esos miedos que se generaron y ese no te metas, que hoy ya no se vive como no te metas, pero se vive como, y quizás no hay que poner uno que reclame mucho, a ver si nos meten quilombo a todos, yo no quiero complicarme tanto. Claro, creo que ayer o hoy a la es un miedo, perdóname, sí. es un miedo colectivo. Claro. Vos por ahí le hablás con el trabajador y no te lo dice que es un miedo, es algo que fue mamando
de los 80, y de los 80 era su papá que lo vivió en los 70. Y hoy un miedo que se reforzaría con esta idea como la que mencionaba hoy un dirigente de la CGT hoy o ayer, que decía y agradezcan que tengan trabajo, que tienen trabajo, ¿no? Entonces también bueno, sí, llegan a decirlo, pero hablemos por ejemplo de los sindicatos, por eso decía, veamos los más flexibles, que no son tan que te marcan y te persiguen adelante la patronal. Sí. Sí. Acá nosotros somos mayoritariamente docentes, así que nuestro ámbito sindical es el docente, así que para que te des una idea. No son sindicatos tan duros, o sea, permiten ahora, ¿por qué no hay renovación de dirigentes y terminan firmando cosas que van contra los propios compañeros? Y la gente y bueno, es lo que hay, es el mal menor. Lo que no se le pasa por la cabeza al trabajador, como hace, es la diferencia única que hay, es que había expectativa de futuro. Exactamente, sí. Había expectativa de tener un trabajo toda la vida y vos tener tu casa. Entonces vos peleabas por un futuro. Ahora no hay compañeros jóvenes, muy jóvenes, que entran a trabajar y dicen, que se vaya a cagar, tampoco voy a parar, pero bueno, si no me voy, me cambio de lugar. ¿Qué voy a andar peleando, parando, me descuentan? Quilombo, sí. Es como decís vos, es una especie de sentido común que se va reproduciendo entre los trabajadores. Y que está inculcado a partir de la dictadura. Exactamente. Ahora te decía... Hay la derrota de que todavía no salimos como clase social, la trabajadora, no salimos todavía. A pesar de eso, se dan peleas y resistencias espectaculares. Por abajo, cuando se llega al límite, pero son aplastadas, y ahí intervienen rápidamente a aplastarlas. Que no haya demostraciones de que fuera de la burocracia vos podés ganar. Santiago, recién vos dejás ahí abierta una puerta cuando hablamos, ¿no?, de esto del sentido común y que hay una cultura, una práctica militante. También es señalar que las prácticas de burocracia también se dan en los ámbitos que a veces uno dice, bueno, en espacios en corrientes que se denominan, que reivindican el clasismo, corriente que se identifica con programas de izquierdas. También podemos decir que tenemos este tipo de prácticas, porque si no, bien creemos nosotros que es así, porque si no creemos que solamente es solamente una cosa de la CGT y que pareciera que del lado nuestro, de los que aspiramos a otra cosa, no tuviéramos ese tipo de práctica, ¿no? Mirá, yo tengo 52 años, milito desde los 17 años, era el año 82 cuando me acerqué al trotskismo, milité en el trotskismo más de 15 años, que es bastante dentro de la vida de un ser humano. Cuando ya tenía 15, 17 más 15, ya 30 y pico. Y hoy, entonces desde ahí, desde el trotskismo mismo que tengo en mi espalda, y hoy no comparto absolutamente, cada día menos del trotskismo, digo que el trotskismo, por ejemplo, ha degenerado mucho de las organizaciones al punto de tener prácticas totalmente burocráticas, no en el sentido administrativo de estar apoltronado en un sillón, sino en el sentido de que como el objetivo en sí mismo es la lucha, entonces toman un sindicato, una fábrica, y si hay de 300 compañeros, 100 que están dispuestos a pelear, lo llevan a la pelea, sin hacerle entender a esos 100 que tienen que esperar a los otros 200 y tener la paciencia necesaria para ganar la conciencia de esos compañeros, y ver el día justo en que están todos para salir, y saber retroceder cuando ya es una minoría la que sigue en el paro, por ejemplo, en una huelga. Entonces, ellos, lamentablemente, el trotskismo, fíjense los 1 de mayo, yo siempre digo, son los actos de los ex empleados de acá, de allá y del otro lado. ¿Por qué? Porque reivindican ya la derrota, sin darse cuenta que eso no le llega al trabajador, porque no quiere que lo dirijan los derrotados, y no se hacen el balance y la autocrítica, por ejemplo, en el casino. El casino fue un destrozo el que hicieron, por no haber sabido en qué momento retroceder un poco y salvaguardar algunas fuentes de trabajo.
Porque lo peor que le puede pasar a un trabajador es tener que luchar para tener trabajo. Entonces, cuando tenemos trabajo, lo que tenemos que luchar es de la forma tal de no perder el trabajo. Y eso el trotskismo no lo entiende. Los saldos de algunas corrientes, sí, Santiago, como decís vos, son tremendas, ¿no? Si la reflexión final es perdimos un conflicto pero ganamos 5 militantes, estamos en el recontra horno, ¿no? Estamos al horno. Sí. Y eso es lo que se hace constantemente. Y eso daña a la clase trabajadora, porque le genera conciencia de que si lucha es derrotado. El problema es por eso. Hay que volver a instalar una cultura de que se puede pelear y ganar. Y entonces hay que saber dar los pasos firme y serio para eso. A eso iba. En el banco llevamos 12 años de construcción donde han ido cambiando los compañeros. Sí. Yo soy el más viejo, que ya llegará el momento que o perdemos o nos jubilaremos y nos retiramos cuando llega el momento, como se retiró la máxima dirigente nuestra. Y ahí también tenemos diferencia, es decir, hay que saber que el trabajador tiene que construir organizaciones por encima de la limitación nuestra de vida como trabajador y militante. Si yo tengo que construir una organización que me trascienda, ¿por qué? Porque la pelea que tenemos por delante tiene que llegar el momento de que la clase trabajadora diga: yo voy a cambiar las cosas nuevamente, como lo estaba diciendo en los 70, vino una dictadura y la destrozó toda Latinoamérica. Todo Latinoamérica. Entonces, sí, fue una ofensiva. Hay que esperar los años para regional. Y lleva años, y quizá el apuro del trotskismo cree que hay una beta que puede cortar y ganar militantes. Y no es así. Y también tenemos que señalar, ¿no? Nosotros siempre tratamos de más o menos poner todas las fichas sobre la mesa. También esas prácticas de algunas corrientes, como vos señalás, pero también prácticas sindicales de corrientes como movimientos que se reivindican como nacionales y populares, o corrientes más afín a la gestión anterior del gobierno, también jugaron un rol muy nefasto al interior de las fábricas, y también tienen mucha responsabilidad en la atomización hoy de la clase trabajadora, ¿no? Santiago, yo te quería preguntar, justo nosotros hacíamos una reseña histórica sobre esta discusión, ¿no?, que nos dimos sobre la burocracia, sobre el sindicalismo, sobre los problemas del sindicalismo, que decíamos que no estamos descubriendo la pólvora con problemas que hay ahora, porque el movimiento obrero argentino siempre estuvo atravesado por diferentes tipos de problemas dependiendo de los contextos y las circunstancias. Y nosotros tomamos como significativo palabras de Tosco, Salamanca, Alag, Rucci, Ongaro. Y lo que hacíamos hincapié es la idea, ¿no?, de, como vos decías recién, que había un horizonte que era un horizonte para un lado, para el otro, pero era un horizonte de transformación o había un horizonte de utopía, de revolución o de liberación nacional. Al respecto, yo te quería preguntar, Santiago, si siguen estando vigentes las discusiones de los 70, si los trabajadores o el movimiento obrero sigue siendo la esperanza o la punta de lanza de la transformación, si sigue siendo eso, como se decía en los 70, el sujeto histórico que está determinado a cambiar la situación, donde podemos volcar las esperanzas en aras de una revolución. Está vigente porque lo que no se resuelve es la vida humana. Sí, mientras no se resuelva todos podamos vivir y comer en este mundo y disfrutar de la vida, siempre va a estar en contradicción el hecho de que hay unos pocos que quieren vivir opíparamente y mientras muchos para eso tienen que vivir en la miseria absoluta, y se va agravando cada vez más. Y hoy la modernización, incluso y la alta tecnología, están planteando algo que si no lo discutimos ya, rediscutiendo lo que hicimos en los 70, rediscutiendo la vía armada, que es otra situación que también tuvo injerencia en la muerte de muchísimos compañeros del sector fabril, porque como no tuvieron si no tenemos la paciencia de construir organizaciones sindicales desde abajo, vamos a cortar por algún lado, y a veces el hambre, el desgaste que significa militar sindicalmente, que no es lo mismo que hacer política partidaria, ideológica, es mucho más difícil porque todos los días tenés que estar dando una respuesta al compañero que tiene que ver con su vida directa. El político puede venir a hacer una campaña y decir cualquier barbaridad y tener consecuencias, se va a su casa tranquilo. Acá vos le das la cara al compañero al otro día, si te equivocaste, sonaste, sos un hijo de puta. Claro, entonces, sí, totalmente. Entonces, acá hay que discutir porque la tecnología va a dejar miles y miles y miles de trabajadores en la calle. Se habla de una terciarización global, ¿no? De vamos a una terciarización global. Yo creo que ya quedan pocas actividades que no tengan algo de tercerizado.
busquémosla. Particularmente en el gremio. Aparte de tercerización, es el hecho de que te maneje una máquina como en el concierto, la máquina maneja al ser humano. Después el gran hermano en cada lugar de trabajo donde falta. En el banco hay sectores que tienen micrófonos en los ascensores, claro, más cámaras ocultas, no solo las cámaras que ve, con la excusa de la seguridad, por ejemplo. Pero hay un montón de cosas que vamos a ver en los próximos años acá en Argentina, porque cuando llegue la modernización que está en los países centrales, acá se hace como todo, se traslada de una forma salvaje. En ese sentido, Santiago, en ese sentido es como que los bancarios han sido un experimento de la tercerización, por todo lo que contás, el tema del uso de las tecnologías, el hecho de tercerizar la seguridad, la limpieza, todos esos trabajadores que quedan fuera de convenio. Hoy vos vas al supermercado y sacás plata de tu caja de ahorro. Claro. No hablemos ya de eso, pero es viejo. Por eso hoy todavía no estamos empezando a ver lo que va a ser, y va a ser un destrozo en el gremio bancario. Tal cual. Tal cual. Va a haber trabajadores que van a conseguir, porque se va a buscar personal calificado para aplicar las nuevas tecnologías. Ya se están buscando trabajadores que sepan de redes, porque el banco compite en redes. Claro. Estamos hablando del banco público, sí. No de la banca privada más, con que no, más tal cual, invertir. sí. El banco está invirtiendo mucho y nosotros no decimos que no. Lo que decimos es, pero vos estás buscando un trabajador calificado y no le querés aplicar el convenio. Por ejemplo, un programador hoy tiene que ganar el doble de lo que gana un auxiliar, ni bien entra. Y está fuera de convenio. Tiene un estudio específico. ¿Y ellos qué quieren? No, pagarle como auxiliar, dice, porque hoy era como cuando vos tenías que tener secundaria obligatoria. Hoy, ¿para qué queremos un bancario que no sepa de tecnología, de programación, de sistema, de canales, de manejar el Facebook? Tiene que manejar el Facebook, tiene que... Bueno, te piden más calidad, pero no te quieren pagar. Por eso se renueva una discusión inmediata en los próximos años por todos los convenios colectivos en cualquier lugar. La robótica nos va a reemplazar lugares en la fábrica. Claro. Santiago, sabemos que estás muy solicitado, que nos contaste que se te cayó una entrevista, pero sabemos que tenés varias con la cuestión de la denuncia. Te agradecemos muchísimo. Con nosotros tratamos de hacer un programa de indagación sobre, de alguna manera, el movimiento obrero, las luchas sindicales y también el rol que tiene la burocracia sindical, y nos has dado un material maravilloso para poder seguir pensando. Te agradecemos muchísimo, Santiago. No, disculpen, quizá estoy en la calle con ruido, estoy en el subte. No pasa nada. Y me sorprendieron con las preguntas. Puedo haber contestado barbaridades, pero bueno. No, espectacular. Los felicito porque estamos tratando de hacer algunos talleres de ese tipo. En mi corriente también hago algo de militancia política, porque hay que escarbar y hay que poner todas las cartas arriba de la mesa, porque nos pasan a cuchillo y nosotros estamos medio boludeando, ¿viste? Tal cual. Disculpen el léxico. No, pero por favor. Está perfecto, estamos en vivo, no te preocupes. Hablamos así. Exactamente, es así. Te mandamos un fuerte abrazo, Santiago. Lo mismo para ustedes, muchas gracias por el llamado y tenerme en cuenta. Gracias.